En el año en que cumplió 30, la chica que Hudson siempre había atesorado finalmente no pudo aguantar más y decidió casarse. Cuando recibió la invitación de boda, bebió hasta perder el conocimiento. Después de que se le pasó la borrachera, incluso declaró que volvería con su familia. Tan pronto como se corrió la voz, las damas adineradas de la élite de Hong Kong vinieron a felicitarme. Me felicitaron por finalmente soportar las dificultades y recuperar mi antigua gloria como la envidiable señora Hudson. Después de todo, durante años todas habían visto lo desesperadamente que me aferraba a Hudson, agotándome para mantenerlo a mi lado. Pero nadie esperaba que en ese momento pidiera el divorcio. Algunos decían que me había vuelto loca, otros que me había vuelto tonta. Simplemente solté una leve risa. Simplemente no lo entendían. Al principio, no me divorcié de él porque no estaba dispuesta a aceptarlo. Después, no me divorcié porque mi familia de origen se había derrumbado y necesitaba depender de su influencia. En cuanto a ahora, la razón por la que quiero el divorcio es simple. Hudson ya no me sirve para nada. Y las cosas que no me sirven, siempre he tenido la costumbre de desecharlas sin dudarlo. Capítulo 1. La boda de Camila fue en invierno. No es precisamente una estación adecuada para una boda en el césped. Por suerte, la edad de su nuevo compañero era directamente proporcional a su riqueza, así que al menos no tuvimos que estar temblando de frío mientras asistíamos a la ceremonia. Una amiga que caminaba a mi lado se ajustó el chal y me preguntó si quería ir a algún sitio a relajarme después. Le dije que no amablemente. Me acabo de mudar a una casa nueva y todavía quedan muchas cosas por arreglar. Quizás la próxima vez. Por cortesía, mi amiga mantuvo una expresión serena, pero el desdén en su voz era imposible de ocultar. Un hombre arrastrando a su esposa a mudarse solo para evitar encontrarse con su amante es la primera vez que veo algo así. Me encogí de impotencia. ¿Qué podía hacer? Después de todo, la nueva casa conyugal de Camila estaba justo al lado de la nuestra. La consolé y a mí misma. Aunque esta mudanza fue apresurada, la villa de $800 millones en Ripples Bay no es propiedad conyugal. Me la regaló solo a mí, así que supongo que puedo tolerarlo. Bueno, en ese caso, definitivamente vale la pena tolerarlo. Mi amiga cambió de tono de inmediato y asintió con la cabeza. La boda terminó temprano. Conduje de regreso a nuestra propiedad anterior para comprobar si había dejado algo valioso. Dio la casualidad que el personal estaba terminando la limpieza final. La coincidencia no podría haber sido más afortunada. Varios majos de cartas esparcidos yacían en el suelo. El personal no sabía qué hacer con ellas. Señora, olvidó algo, dijeron. Tomé algunas casualmente para mirarlas. Eran cartas de amor que Hudson me había escrito cuando todavía salíamos. De repente, recordé ese periodo. Debió ser la secundaria. Mis padres estaban ocupados con el trabajo y me enviaron a vivir con mis abuelos. No eran indulgentes conmigo. Me inscribieron en la mejor escuela y controlaban estrictamente mis dispositivos electrónicos. Así que Hudson me escribía cartas de amor todos los días. De Hong Kong a Pekín. Ni una sola se perdió. Capítulo 2. Una vez creí que esta era la encarnación física del amor, pero ahora las aparté con indiferencia con el pie y le dije al personal, tírenlas o quémenlas, hagan lo que quieran. Después de confirmar que no había dejado nada valioso, salí del hogar conyugal que una vez había dedicado innumerables esfuerzos a decorar. Regresé a Ripples Bay. Eran poco después de las 6. El invierno había llegado a Hong Kong. El viento se había vuelto frío y la noche caía antes de lo habitual. Las luces de la sala estaban apagadas. La pantalla del televisor estaba apagada. La única fuente de luz en la habitación se mezclaba con la tenue luz del día que todavía no se había desvanecido por completo afuera, dibujando la silueta borrosa de Hudson. Los sirvientes ya habían puesto la cena en la mesa. Me concentré en comer, pero mi boca seguía moviéndose mientras le contaba casualmente a Hudson lo que había visto hoy. Las flores habían sido traídas por avión. El vino era de una colección privada y cada detalle de la boda había sido impecable. Lo más importante, la organizadora de bodas de Aaron era realmente creativa. Invitaron al registrador a la ceremonia, así que el registro del matrimonio se completó ahí mismo frente a nosotros. Camila incluso lloró. Hablé durante un buen rato, pero lo único que Hudson preguntó fue ¿por qué tiraste esas cartas? Por un momento no entendí lo que quería decir. ¿Qué? Después de unos segundos, de repente me di cuenta. Esas no son importantes. Una extraña emoción brilló en los ojos de Hudson. Cada palabra que pronunció parecía cuidadosamente sopesada antes de salir de su boca. Ya no son importantes. Algunas cosas siguen siendo importantes. Sonreí. Luego saqué un sobre de documentos de mi bolso y se lo entregué. Hoy estoy de buen humor, así que concederé tu deseo. Divorciémonos. La mano de Hudson se detuvo. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Ella acaba de casarse y ahora quieres el divorcio. Rita, ¿estás tratando de vengarte de mí? Me costó mucho negarlo con total honestidad, porque en aquel entonces realmente lo odiaba. Odiaba su traición y el dolor que me causó. Odiaba cómo destruyó todas mis expectativas sobre el amor y la familia. Nuestras emociones se filtraron silenciosamente mientras nos mirábamos, y el silencio siempre hace que la gente recuerde el pasado. El comienzo de nuestra historia había sido perfecto. Novios desde la infancia, una pareja hecha en el cielo, familias perfectamente unidas. Ninguna de esas palabras era una exageración al describirnos a mí y a Hudson. Capítulo 3. Las Olimpiadas de 2008. Tanto adultos como niños estaban emocionados. Corrí salvajemente por todas las calles y callejones todo el día, pero nadie en casa me regañó ni una sola vez. Una tarde abrasadora de verano llegué a casa con una brocheta de espino confitado. Esa fue la primera vez que vi a Hudson. Mientras los adultos estaban charlando, lo observé con atención. Era guapo. Vestía una camisa blanca bien metida dentro de sus pantalones cortos. El calor le hacía sudar el cuello. La abuela dijo que toda su familia había venido de Hong Kong, invitados a la ceremonia de apertura. También dijo que su abuelo y mi abuelo habían sido amigos durante muchos años y que a partir de ahora estudiaría caligrafía con mi abuelo. Incapaces de unirnos a la conversación de los adultos, nos mandaron afuera a jugar. No soy tacaña. Con generosidad partí por la mitad la brocheta de espino confitado y le di un trozo, pero había olvidado que bajo el sol abrasador el azúcar ya se había derretido. Goteaba espesosamente. Hudson estaba demasiado avergonzado para rechazarlo. Después de dudar un buen rato, finalmente lo tomó. En el momento en que mordió el espino, la acidez le hizo entrecerrar los ojos. La casa de mi abuelo estaba en Housai, una casa de patio muy tradicional. Dentro del patio había una cerca con todo tipo de frutas y verduras creciendo a su alrededor. Hudson cambió de camiseta. Sentado derecho en una silla de bambú a la sombra, practicaba caligrafía. Yo, por el contrario, era todo lo contrario a bien portada. Me encantaba molestarlo. Un momento lo pinchaba y al siguiente le susurraba tonterías. Después de que nos conocimos mejor, incluso lo obligué a escribir por mí, haciéndome ayudar a terminar la tarea que mi abuelo me había asignado. Más tarde nos descubrieron. Él dijo seriamente: Rita, de ahora en adelante debes escribir tu propia tarea. Puedo estar sentado contigo, pero no puedo hacerla por ti, porque los palizos de tu abuelo duelen mucho. Capítulo 4. Las estaciones iban y venían. Cada año pasábamos 3 meses juntos.
juntos, pero el momento en que el amor floreció por primera vez fue en nuestro primer año de secundaria. Año de preparatoria. Mis amigos siempre preguntaban indirectamente por Hudson, lo que me incomodaba. Pasé toda una noche buscando respuestas en línea y finalmente comprendí que ese sentimiento se llamaba que me gustara a alguien. No era del tipo que guarda un amor secreto, lo perseguí abiertamente. Me le confesé a Hudson. Para mi sorpresa, parecía aterrorizado, como si hubiera visto un fantasma y preguntó, ¿cómo? ¿Sabías que me gustas? Estaba tan nervioso que confundió el sujeto de la frase, pensando que yo había leído en secreto sus cartas de amor. Una vez que nos calmamos, nuestra relación cambió. No parecía particularmente emocionado, pero sus manos seguían tratando de alcanzar y tomar las mías. Cada vez que leía sus cartas, lo molestaba orgullosamente llamándolo un poco anticuado. La gente regala flores y chocolates hoy en día y tú sigues escribiendo cartas. Pero tenía que admitir que esas cartas me acompañaron durante incontables días y noches. Archivaron toda mi niñez. Por supuesto, el amor no fue dulce todo el tiempo. Estuvimos en ciudades diferentes durante la secundaria y en países diferentes durante la universidad. La distancia consumió silenciosamente gran parte de nuestro coraje. Incluso rompimos enojados más de una vez, pero a los 3 días siempre aparecía frente a mí de nuevo, luciendo como un cachorro callejero abandonado por su dueño, suplicando lastimosamente, aguantemos un poco más, ¿de acuerdo? Aguantamos hasta el año en que cumplí 24. Finalmente logramos nuestro final feliz. Bajo la aurora boreal, acepté la propuesta de Hudson. La boda fue grandiosa. Todos los de afuera decían que la unión entre nuestras dos familias era una jugada brillante, una expandiéndose hacia el sur y la otra hacia el norte, pero nadie lo sabía. Me casé con él simplemente porque lo amaba. Capítulo 5. A las damas les encantaban las reuniones. Esta vez Camila también estaba allí. Finalmente se había librado del apodo de la chica del continente y gracias a los años de apoyo y promoción de Hudson, ahora se comportaba con cierta elegancia. Era casi una transformación completa. Sin embargo, después de todos estos años, todavía me tenía miedo. Cuando la traté con más dureza, incluso se cortó las venas en un intento de suicidio. La intimidación persistía. Ahora estaba sentada en el asiento más alejado de mí, levantó su taza de té y me hizo un gesto desde el otro lado de la sala. Rita, hubo muchos malos entendidos entre nosotras en el pasado. De ahora en adelante, ya que inevitablemente nos encontraremos mucho, ¿por qué no nos llevamos bien en paz? Quería pasar página al pasado, pero nunca me pidió mi opinión. Asumió con arrogancia que en un lugar tan público solo sería capaz de apretar los dientes y asentir. Pero odiaba a Hudson, y también la odiaba a ella. ¿Cómo iba a permitir que consiguiera lo que quería? Dejé mi taza de té, me giré para charlar casualmente con la persona que estaba a mi lado y la ignoré por completo. Su mano levantada quedó inmóvil, incómodamente suspendida. La indiferencia y el frío desprecio la incomodaron visiblemente, y la humillación hizo que sus manos temblaran ligeramente de ira. Nunca fui tan grosera con los demás, pero con ella se sintió satisfactorio. Desafortunadamente, esa satisfacción no duró mucho. Capítulo 6. Un par de manos familiares se extendieron desde atrás de mí, descansaron brevemente sobre mis hombros antes de levantar la taza de té hacia Camila. Permítame disculparme en nombre de mi esposa. No tiene que tomarse a pecho lo que pasó en el pasado. Hudson estaba de pie detrás de mí, su respiración ligeramente acelerada, rozó mi piel donde nuestros cuerpos se tocaron. Todavía no podía superar su anhelo y había venido impulsivamente a una reunión a la que normalmente se negaba. La reacción de Camila fue casi divertida, como una novia a la que le habían hecho daño en una relación. Giró la cabeza y frunció el ceño, su voz cargado de resentimiento y también un toque de queja coqueta. Esto es entre tu esposa y yo, no tienes que defenderla. La aparición de Hudson cambió el tono de toda la reunión. Sin embargo, parecía completamente ajeno a ello y simplemente se sentó a mi lado, sin ganas de irse. Inquieto, revisaba su teléfono a mi lado. El espectáculo había comenzado. Una persona intentando evitar sospechas, la otra incapaz de controlar su mirada. Pronto Camila se levantó de su asiento. Momentos después, Hudson la siguió. La que había organizado la reunión de hoy era Sabrina. Dijo que las flores de afuera estaban floreciendo maravillosamente e insistía que tenía que verlas. Solo cuando llegamos al lugar, me contó la verdad y me rogó que no me enojara. Como una escena melodramática cliché de una telenovela, a través de los arbustos, vi a Camila de puntillas abrazando a Hudson. Él la apartó fríamente, tan distante como lo había sido una vez cuando, borracho, la llamó traidora. Sucedió varias veces. Entonces Camila levantó la cara, dijo algo entre lágrimas y se dio la vuelta para irse. Hudson se quedó allí rígido, pero cuando la vio alejarse cada vez más, de repente corrió tras ella y la atrajo con fuerza a sus abrazos. Las damas del círculo social siempre despreciaban a mujeres así. Sabrina maldijo furiosamente en el aire. Luego se giró para mirarme y vio que yo estaba grabando un breve video con entusiasmo. Pensó que me había vuelto loca, pero simplemente dije, me voy a divorciar. Debería preparar algunas pruebas con anticipación, ¿no? Capítulo 7. Tal vez fue porque una vez me había excedido en mi determinación de no divorciarme. Entonces esta vez, cuando lo propuse, solo pensaron que estaba siendo mezquina. Mis suegros me invitaron a cenar como de costumbre. No me negué. En la mesa, los mayores comenzaron una vez más a instarnos a tener hijos. Nunca habían estado satisfechos porque, durante todos estos años, no había cumplido con lo que ellos consideraban mi deber. Con una sonrisa agradable, llamé al abuelo y le dije, las parejas que están a punto de divorciarse generalmente no tienen hijos. De lo contrario, cuando nazca el bebé, quién sabe si es un hijo legítimo o ilegítimo. Sería muy difícil determinar su estatus. Al otro lado de la mesa, Hudson de repente me miró. Solo en ese momento pareció darse cuenta de que mi charla de divorcio no era una broma. La desaprobación brilló en sus ojos. El anciano dejó sus palillos y preguntó con insatisfacción, todo ya pasó, ¿por qué sigues causando problemas? Dije, nada. Furioso, golpeó el suelo con fuerza con su bastón, produciendo un sonido sordo y opresivo. Siempre has tenido un temperamento feroz. En aquel entonces causaste tal caos que todo Hong Kong se rió de nuestra familia. Te traté como tu propia nieta y no dije nada. Ahora Hudson ha vuelto a casa. ¿Con qué más estás insatisfecha? ¿Todavía quieres culparme? Le espeté. Mantén la calma. El que está haciendo el tonto afuera y trayendo vergüenza no soy yo. No te vuelvas senil y acuses a la persona equivocada. El anciano, rara vez avergonzado así, hizo una pausa incómoda para cambiar su tono y sermonear que uno debe aprender a soportar. Nadie esperaba que me levantara de repente. Mis movimientos fueron rápidos. Levanté la mano y el cuenco se estrelló contra el plato de hueso, volando por encima de sus cabezas. Entonces grité, no lo soportaré. ¿Por qué debería soportarlo? Cuando los musgos no eran suficientes, agarré los peces, las camarones y las verduras de la mesa y las arrojé por todas partes, salpicándolas sobre sus cabezas y hombros, hasta que el suelo fue un desastre. Una cena familiar perfectamente
gente buena fue arruinada por completo por mí. Los sirvientes escoltaron rápidamente al anciano para protegerlo. Gradualmente me calmé. La madre de Hudson me llevó al baño. Como consolando a un niño, sostuvo mis manos bajo el grifo, frotándolas repetidamente para lavar la grasa. La llamé mamá cariñosamente. Luego me acerqué, susurré en su oído: voy a divorciarme de Hudson, pero no puedo llevarme a Teresa. Me he echado a cupas de ella. Debo asegurarla. Capítulo 9. Discúlpeme con ella. Lo siento. Arruiné tu cena esta noche. Ella suavemente me dijo que no me lo tomara a pecho. Lo entiendo. Regresaste hoy solo para desahogar tu ira. Lo que hizo Hudson, en la superficie parece que el anciano te permitió hacer una escena para complacerte, pero en realidad sigue siendo parcial. De lo contrario, Camila no habría estado atrapada entre ustedes dos durante tantos años. Dije suavemente gracias. Luego añadí: de ahora en adelante debes cuidar bien de tu salud. Lo que sonó como una cálida preocupación fue en realidad una despedida. Ella sorbió por la nariz y contuvo las lágrimas. Ha habido innumerables esposas en esta casa. Cada una de ellas resistió. Cada una de ellas supo cómo resistir. A veces incluso quise persuadirte a ti también para que resistieras. Mientras el viejo te apoyara, por muy capaces que fueran las mujeres de afuera, ninguna de ellas podría entrar en esta casa. Pero cuando lo pienso, lo dejo pasar. Mi hijo ya te ha fallado. No puedo intimidarte también. Cerré los ojos conteniendo la respiración por un largo momento mientras tragaba mis emociones. Cuando volví a hablar, mi voz se había suavizado considerablemente. Fuimos marido y mujer una vez. No importa cómo termine, no me arrepiento. Así que por favor, no estés triste. No estoy triste, dijo en voz baja. Solo tengo envidia. Si fuera unos años más joven, querría el coraje que tienes. Capítulo 9. El baño del primer piso era pequeño. Una persona salió, otra entró y pronto se llenó. Hudson se había cambiado de ropa limpia y estaba de pie detrás de mí con las manos en los bolsillos. Desde que mencioné el divorcio, las cosas se habían alejado mucho de lo que él esperaba. Quería hablar de las cosas, pero como habíamos pasado tanto tiempo sin intimidad entre nosotros como marido y mujer, incluso su tono sonaba rígido cuando hablaba. Le recordé que el tribunal de familia dijo que aún falta el acuerdo de divorcio firmado por ambos. No lo olvides, no me voy a divorciar. Su tono era resuelto, pero también teñido de irritación. Ya no entiendo qué quieres. Camila y yo ya rompimos. Prometí centrarme en la familia de ahora en adelante y satisfacerte en todo. ¿Qué más quieres? Habiendo conocido a Hudson durante tantos años, pude darme cuenta de inmediato que me guardaba rencor. Le molestaba que siempre me opusiera a él, que nunca le dejara salirse con la suya. Así que le pregunté: ¿qué quiero? Quiero el divorcio. ¿De verdad esas palabras son tan difíciles de entender? Hudson seguía insistiendo en que no se divorciaría, pero al segundo reproduje un video en mi teléfono. Capítulo 10. En el video, él y Camila se abrazaban fuertemente, reacios a soltarse. Un mes antes de la boda de Camila, no podías esperar a prometerme que volverías con la familia y que viviríamos bien juntos de ahora en adelante. Pero la verdad es que solo tenías miedo de que arruinara su boda por despecho, así que necesitabas mantenerme tranquilo. Sí, hiciste sacrificios, pero no por mí. Así que no digas que me satisfaces en todo. En el espejo, la expresión de impotencia de Hudson se reflejaba claramente. Los hombres siempre se sentían culpables rápidamente, pero se resistían obstinadamente a cambiar. Hudson volvió a hacer promesas. Prometió que nunca habría una próxima vez. Prometió que nunca volvería a mencionar el divorcio. Prometió que no habría más Camila. Pero yo ya no creía en ninguna de sus promesas ni votos. Mirándolo como si lo hubiera acorralado en desesperación, Hudson preguntó: ¿de verdad tienes que hacernos las cosas tan difíciles a los dos? ¿No dejarme ir a mí y no dejarla ir a ella tampoco? Respiró hondo una y otra vez, tratando de negociar conmigo. Rita, me aseguraré de que siempre tengas la posición de una esposa rica, así que no nos divorciaremos. Vivamos como antes. Hablar de divorcio ya se había convertido en rutina para ambos. Pero cuando mencionaba el pasado, un fino dolor persistente aún se extendía por mi cuerpo con cada respiración. Capítulo 11. En aquel entonces, fue él quien propuso el divorcio por primera vez, y él fue el que se empeñó obstinadamente en terminar nuestro matrimonio. Ese fue el periodo en que nuestra relación estaba en el peor momento, y cuando yo provoqué el mayor escándalo. En ese momento no podía aceptar su firmeza, y caí en un largo periodo de tormento emocional. Cada día al abrir los ojos, mi único pensamiento era arrastrarlo conmigo. Él protegía a Camila con celo, dejándome casi sin oportunidad de atacar. Mientras tanto, los periodistas de espectáculos en Hong Kong escribían sus historias sin pensarlo dos veces. Toda la ciudad observaba mi humillación como si fuera un espectáculo, pero me negué a perder. Cada vez que él limpiaba algunos medios de comunicación para Camila, yo inmediatamente apoyaba a varios otros. Así, el público incluso empezó a decir que nuestras dos familias estaban entrando en la industria de los medios, y Hudson y yo nos habíamos vuelto el titular perfecto. Esta farsa interminable finalmente obligó a Hudson a hacer concesiones sin límites. Incluso consideró mi exigencia de que abandonara el matrimonio sin nada, todo para poder terminar nuestro matrimonio lo antes posible y darle a Camila un nombre digno. Cuando se trataba de proteger a Camila, siempre había sido consistente. Expuse sus intenciones sin rodeos. No digas que soy yo quien se niega a dejarme ir. Ustedes son los que nunca me dejaron ir. En aquel entonces estaban desesperados por deshacerse de mí porque no querían que Camila fuera etiquetada como amante por el público. Ahora todavía me necesitan, solo para ocultar su pasado frente al esposo de Camila, para eliminar cualquier amenaza a su matrimonio. Entonces, ¿por qué debería seguir siendo obedientemente su herramienta? Capítulo 12. El progreso del caso de divorcio de $1.000 millones se estancó. Hudson se negaba obstinadamente a cambiar de opinión, así que no tuve más remedio que mantenerme al margen por un tiempo, hasta que Camila regresó de su luna de viaje. Estaba ansiosa por organizar una reunión, decidida a confirmar su estatus dentro del círculo social. No solo asistí, sino que incluso llevé un ramo de flores y un cuadro como regalo. Las flores eran crisantemos. El cuadro era un retrato desnudo que Hudson había pintado una vez de Camila. Años atrás, lo había usado como provocación, atando un enorme lazo alrededor del marco y entregándolo en mi casa en mi aniversario de bodas. Casualmente, resurgió cuando estaba empacando durante la mudanza. La lona que cubría la casa se levantó. Camila lanzó un grito ensordecedor. Siempre había sido alguien que no soportaba la estimulación. La más mínima provocación bastaba para destrozar la refinada imagen de clase alta que tanto se esforzaba por mantener. Se derrumbó en un ataque de histeria y gritó: «Rita, ¿hiciste esto a propósito?». La miré con una sonrisa radiante. Esto era solo el comienzo. Levantó
Levantó la mano y se abalanzó sobre mí intentando golpearme, pero varias mujeres a su lado la sujetaron con fuerza y la instaron encarecidamente. Hablen las cosas bien, la armonía es lo más importante. Luchando contra ellas, Camila gritó, no he hablado bien, es esta perra desvergonzada que no puede controlar a su propio hombre y se la desquita conmigo. No lo he contactado en siglos, no lo he contactado. Capítulo 13. Abrí los ojos con fingida sorpresa. Entonces, ¿quién fue la que le envió el mensaje hace 2 días que decía, pero cuando llego la primavera ya se ha ido? Camila comprendió inmediatamente a qué me refería. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de ira, con odio. Así que esta era tu trampa todo el tiempo. No extrañaba que difundieras la noticia de tu divorcio por todas partes. Intentabas atraerme, ¿no? Maldita sea. Ahora perdió completamente la compostura. Ya no hubo más fingimientos. Me maldijo con las palabras más sucias que pudo encontrar. Sabrina le lanzó una mirada que claramente decía, buena suerte, y apartó la mirada en silencio. Tomé mi bolso. Un mini Kelly que había comprado hacía años, pero que rara vez usaba. Un bolso pesado con herrajes metálicos. Dentro lo había llenado de baterías portátiles, perfecto para golpear a alguien. Balanceé el bolso directamente hacia la cara de Camila. Ella apreciaba esa cara más que nada, de aspecto puro, capaz de expresar cada emoción a la perfección. No paré hasta que estuve exhausta y su cara estaba hinchada y amoratada. Camila se desplomó en el suelo aturdida por un momento. Todavía no estaba dispuesta a aceptar la derrota, pero no se atrevió a decir nada más. Solo cuando llegaron Hudson y Aaron, finalmente me miró con desprecio de nuevo. ¡Qué patética! Rechazada por un hombre tan... Sal aquí fingiendo ser la esposa legítima. No te hagas ver tan patética. Hudson miró las heridas en su rostro con angustia. Su ira se encendió instantáneamente. Justo cuando se giró hacia mí para interrogarme, le di una bofetada en la cara. ¿De verdad crees que te estoy atacando por un hombre? Hoy lo dejé absolutamente claro. Voy a tratar contigo por 2 razones. Primero, porque me provocaste deliberadamente y me hiciste entrar en trabajo de parto prematuro, lo que me hizo perder a mi hijo. Segundo, porque fingiste estar enferma y te aferraste a Hudson impidiéndole ver a mi abuelo por última vez. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, Hudson, que había estado furioso solo unos segundos antes, se congeló. Su respiración vaciló. Luego, con voz temblorosa, preguntó, Rita, ¿por qué no me dijiste sobre el niño en ese entonces? Capítulo 14. Todos pensaron que la primera vez que supe de Camila fue cuando se arrodilló dramáticamente ante mí el día que me dieron de alta el hospital después de mi aborto espontáneo. Pero ese no fue el caso. La cronología en realidad retrocedió medio mes. Era el aniversario de mi boda con Hudson. 3 cosas estaban sobre la mesa: una carta, un cuadro y un informe médico. Tenía 2 meses de embarazo. Los fondos de la empresa familiar se habían derrumbado. Había recibido un aviso del banco exigiendo el pago de las deudas. Y entonces descubrí que mi marido me había engañado. La amante incluso había venido descaradamente a mi puerta para provocarme. Las luces del salón habían perdido su capacidad de dar calidez a la casa. En cambio, hacían que todo mi cuerpo pareciera pálido. Todos intentaron convencerme diciendo que debía ser un malentendido. No lo era. Los refuté en silencio en mi corazón. Conocía demasiado bien a Hudson, su estilo, la dirección de cada pincelada que daba. Tan familiar que pude saber de un vistazo que el cuadro era real. Realmente lo había dibujado él, pincelada a pincelada. La conmoción fue tan abrumadora que me llevaron de urgencia al hospital esa misma noche. Cuando el médico me dijo que el bebé había muerto, mi primera reacción fue de alivio. Alivio de que el niño no me hubiera detenido en ese momento, salvándome de futuras dudas. Pero poco después me invadió una abrumadora ola de culpa. El tormento se repitió una y otra vez hasta el día en que me dieron de alta. No sé dónde encontró Camila a un grupo de reporteros de espectáculos. Bloquearon la entrada del hospital, dejándome atrapada mientras yo todavía estaba demasiado débil incluso para enfrentar el viento. Ella se veía frágil y lastimera. Arrodillada frente a mí, lloró y suplicó: por favor, deja que Hudson se vaya bien. En el pasado ustedes dos eran una buena pareja, pero ahora la familia Wan solo lo arrastrará hacia abajo. Él es demasiado blando para decirlo él mismo, pero no puedo soportar verlo sufrir. Ahora que el bebé se ha ido, esta es una advertencia del cielo, diciéndoles a ustedes dos que no deben seguir juntos. Sé que me maldecirán y me despreciarán, pero no me importa. Haría todo por él. La chica frente a mí apenas tenía 20 años, la edad en la que la juventud misma es la mayor ventaja. Su cantonés era torpe y poco refinado. Sin embargo, hablaba de los asuntos de mi familia con perfecta claridad. Cada palabra era captada por los reporteros que la acompañaban. Capítulo 15. Ya la había reconocido como la protagonista de aquel cuadro. Sin embargo, seguía hablando sin parar, aparentemente insatisfecha porque no mostraba ninguna reacción. Quería provocarme para que la insultara, para que mi lado oscuro quedara inmortalizado en los titulares de periódicos e internet. Se acercó a mí de rodillas, agarró la esquina de mi abrigo y me miró, dejando que las lágrimas se resbalaran por la cara. No lo entiendes, nos amamos realmente. Te ruego que te apartes. Supusiera que Hudson le habría contado muchas cosas de mí, excepto una. Nunca le dijo que no me gusta discutir. Las discusiones consumen demasiada energía y rara vez lastiman a la otra persona. De todos modos, es una recompensa demasiado baja para el esfuerzo. Por eso entreno regularmente. Incluso cuando mi respiración se volvió inestable por la ira, recordé estabilizar mis hombros y reunir fuerza. Entonces levanté la mano y le di una bofetada en la cara con un crujido seco y resonante. Camila se quedó paralizada. Claramente no estaba preparada. Había supuesto que solo la regañaría un par de veces. No había calculado este golpe extra. Por coincidencia, Hudson, quien había estado incomunicado durante mi embarazo, incomunicado durante mi aborto espontáneo, apareció precisamente cuando golpeé a Camila. Su rostro se puso lívido. Corrió hacia mí, tomó a Camila en sus brazos y se la llevó rápidamente, dejándome atrás, ahogada bajo las luces intermitentes de los reporteros. Más tarde, Camila denunció el incidente a la policía y exigió 3 millones de compensación para resolver el asunto. Me negué. Me maquillé cuidadosamente hasta la cara, le pedí al conductor que trajera el Maybach y fui tranquilamente a la policía. Pasé una noche detenida. Al día siguiente obtuve toda la historia de su relación. Una brillante estudiante de intercambio se acercó deliberadamente al heredero de un poderoso conglomerado. Se presentó como su alma gemela y logró que se ablandara, sintiera lástima por ella y se enamorara. Ganar el amor había sido fácil para ella. Y después expuse los escándalos de Camila en todo el internet. Sin embargo, en menos de medio día, cada publicación desapareció. Los titulares fueron reemplazados por otra cosa. Rita se esfuerza desesperadamente por mantener a un hombre de segunda mano. Me usaron como espectáculo sin mencionar a Camila en absoluto. Fui a confrontar a Hudson, dijo calmadamente. La gente ve los escándalos de los ricos para entretenerse, se ríen y lo olvidan. Pero ella es diferente. No puedo permitir que su futuro cargue con estas manchas. Así que ayuda a intimidarme en vez de eso. Me reí de rabia. ¿Alguna vez has pensado en el hecho de que soy tu esposa? Acababa de sufrir un aborto espontáneo. Perdí a nuestro hijo. Pensé que no importa hasta dónde llegara, ahí terminaría. Pero después, cuando mi abuelo estaba gravemente enfermo, Hudson seguía sin aparecer. Cuando por fin entró la llamada, pregunté cuándo llegaría. El otro lado del teléfono estaba en silencio. Hudson tardó en responder. Aún así, no pudo darme
una respuesta clara. Me puse ansiosa. Si no como mi esposo, entonces ven como estudiante visitando a su profesor. ¿Está bien? Sostuve el teléfono, esperando ansiosamente. Pero al momento siguiente, escuché la voz de Camila. En la noche silenciosa, sonaba dolorosamente clara. Deberías ir, en realidad, pero no quiero que vayas. Tengo miedo de que su familia te obligue a romper conmigo en este momento. No podrías negarte. Y entonces, ¿qué me sucedería a mí? No vayas, ¿de acuerdo? O llévame contigo. Me siento muy mal ahora mismo. No quiero dejarte. Cuando terminó la llamada, de repente comprendí muchas cosas y me di cuenta de que el camino que tenía delante era estratégicamente errado y que nadie me podría ayudar saliendo. Me tenía que hacer cargo de mí misma. Delante ya no necesitaba su presencia. Hudson, al enterarse de la verdad inesperadamente, intentó volver a ser el hombre considerado que una vez fue. No le di esa oportunidad. La ama de llaves de la nueva casa era alguien que había contratado recientemente. Se llamaba Cecilia. Trabajaba con rapidez y eficiencia. Le pedí que empacara las pertenencias de Hudson. En una hora, todo estaba en el maletero de un coche. Con un gesto firme, le indicó al conductor que llevara el equipaje de vuelta a la casa de su familia. Sus pertenencias fueron fáciles de sacar, pero el hombre mismo se había convertido en el clavo que se negaba a ser arrancado. Capítulo 18. Durante 3 días seguidos, Hudson apareció frente a mí todos los días, haciéndose cargo de parte del trabajo de Cecilia. Desayuno, almuerzo, cena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se le escapó ni un solo detalle. Para ser honesta, era extremadamente irritante. Detuve a Hudson, que todavía llevaba puesto su traje, camisa y corbata después del trabajo, ahora con un delantal atado a la cintura mientras se afanaba en la cocina. Le dije, no hay necesidad. Hudson se quedó allí parado, inexpresivo. El agua goteaba de sus manos al suelo, extendiéndose en una gran mancha húmeda. Fruncí el ceño al ver el agua en el suelo. Inesperadamente, esa pequeña reacción lo hizo entrar en pánico. Impotente, puso una mano sobre la mesa del comedor, bajó la cabeza y esperó mi juicio. Si de verdad te sientes culpable, dije, date prisa y firma los papeles, o compénsame con más dinero. No pases todo el día haciendo estas cosas baratas que no necesito. Tal vez sabía lo imperdonables que eran sus acciones, así que incluso intentar persuadirme para que me quedara lo llenó de vergüenza. ¿Podemos dejar de hablar del divorcio?, dijo en voz baja. Vivamos como antes. ¿Puedes dejar de hablar del pasado?, respondí con impaciencia. ¿De verdad crees que nuestro pasado fue completamente hermoso? Ya no me molestaba en mantener la cortesía. La razón por la que me negaba obstinadamente a divorciarme de ti antes no era porque todavía te amaba, era porque era infeliz y no quería que tú fueras feliz tampoco. Y en ese momento necesitaba dinero. Usar tu nombre te facilitó mucho ganar dinero, así que no te creas tanto. La verdad siempre es cruel. Capítulo 19. El caso de divorcio, que pensé que se prolongaría por mucho tiempo, pronto dio un giro inesperado. Quizá fue porque el rechazo de Hudson a Camila había sido tan decisivo, o quizá fue porque su matrimonio ya había comenzado a desmoronarse tan pronto después de la boda. La siguiente vez que vi a Camila, había concertado una cita conmigo a través de un mediador. Parecía exhausta. Sus cejas no se habían relajado ni un momento. Agarrando con fuerza el asa de su bolso, se inclinó hacia adelante. Tu marido envió abogados para reclamar las joyas, las casas y los coches que una vez me dio. Lo devolví todo inmediatamente. ¿Puedes, viendo lo cooperativa que he sido, decirle algo a mi marido y decirle que todo lo del pasado fue solo un malentendido? Aaron era extranjero. Una vez fue el mayor apoyo de Camila, pero después de enterarse del motivo de nuestro conflicto, rápidamente instruyó a su abogado para que preparara también un divorcio, y él mismo ya se había ido de Hong Kong sin querer involucrarse más. Camila habló en fragmentos rotos, claramente ansiosa. No fui la única que te lastimó. Además, ya me golpeaste e insultaste. Si sigues tratándome así, es realmente injusto. Respondí con calma. ¿Crees que estoy siendo irracional ahora? Camila no respondió, pero su expresión ya lo delató. Así no funciona la justicia. Dije, la justicia no es cuando me abofeteas una vez y yo te abofeteo una vez, porque nunca debía haber sido abofeteada. En primer lugar, si alguien me lastima sin razón, la persona que causó ese daño debe sufrir 1000 o 10.000 veces más que yo. Eso es justicia. Viniste a mí pensando que te ayudaría. Solo estoy aquí para reírme de ti. No queriendo irse, Camila pareció de repente inspirada por algo que dije. Cuando Hudson y yo asistimos más tarde a la misma reunión y nos íbamos por separado, escondió su coche en la oscuridad. Nadie se dio cuenta. A la gente mayor siempre le gusta hacer de pacificadoras, persuadiéndonos incesantemente de que las parejas casadas deben permanecer unidas. Capítulo 20. Hudson vaciló como si fuera a ponerse a mi lado, pero de repente el rugido de un motor sonó detrás. Antes de que pudiera reaccionar, el mundo ante mis ojos ya se había puesto patas arriba. Un coche destrozado hasta no reconocerse, arbustos aplastados y el fuerte olor a gasolina. Hudson instintivamente se arrojó sobre mí, protegiendo todo mi cuerpo bajo suyo. Ansioso y preso de pánico, preguntó dónde está la herida. Estoy bien. Bajé la cabeza y miré la sangre que cubría mis manos. Toda era suya. Capítulo 21. Dijeron que, por suerte, los arbustos habían bloqueado un poco el impacto. De otra manera, Hudson habría muerto en el acto, pero la situación no era mucho mejor ahora. Una rama le había perforado el pulmón. La cirugía fue extremadamente difícil. Su estado era crítico. El doctor me entregó unos documentos y me pidió que firmara. Pregunté, ¿qué pasa si no firmo? El doctor se detuvo antes de responder. Si firma antes, la cirugía puede comenzar antes y el paciente sufrirá menos. Entonces no firmaré. Que sufra. Afortunadamente, Hudson no murió de todos modos. Dado su poderío económico y estatus, que yo firmara o no durante el rescate no era realmente importante. Nunca dejarían la vida de una persona completamente en manos de su cónyuge. Ya existían procedimientos legales completos para garantizar el tratamiento adecuado en situaciones críticas. Yo simplemente estaba allí y yo simplemente era su cónyuge. Así que el doctor siguió la práctica habitual y me pidió que firmara. Cuando se corrió la noticia de que me negué a firmar, la familia de Hudson se enteró. Dejaron de permitir que Hudson hiciera lo que quisiera. Temían que cambiara de opinión de nuevo y causara la muerte de su único heredero. Así que mientras él todavía estaba en cirugía, ya habíamos finalizado el divorcio. La división de bienes fue bastante razonable. Incluso podría considerarse un acuerdo de divorcio astronómico. El día que me fui de Hong Kong, Hudson por fin se enteró de que había vuelto a estar soltero. Oí que tuvo un berrinche tremendo en la sala del hospital. Alguien le puso una inyección sedativa y volvió a caer en un sueño profundo. Capítulo 22. Después del divorcio, las personas más felices no era yo, era mi familia. Estaban ansiosos por organizar una fiesta para celebrar mi escape de ese canalla. Mis padres sentían lástima por lo mucho que había sufrido durante el matrimonio. Les dije que no importaba. ¿Acaso la vida no se trata de experimentar el amor y la pérdida del amor? Cuando la cuerda tensada de tu corazón se afloja
afloja repentinamente, el cuerpo enferma fácilmente. Para evitar pensar demasiado, hice las maletas y comencé a viajar. La naturaleza es la mejor terapia, pero ocasionalmente las emociones rebotaban, haciéndome llorar inexplicablemente en medio de la noche. Ser traicionado en una relación íntima nunca es solamente tristeza, hace que una persona se sienta insegura, sensible y constantemente cuestionando qué paso salió mal. Incluso el coraje comienza a depender por completo de la afirmación de los demás. Pero afortunadamente, como siempre sale el sol al día siguiente, todo pasa. Después de que terminó el viaje, me entregué por completo al trabajo. Era como jugar a un rompecabezas. Cada logro en mi carrera significaba que había ganado otra pieza. Pieza a pieza, reconstruí una versión completamente nueva de mí misma. La siguiente vez que vi a Hudson era otro invierno. Alguien debió haber difundido rumores delante de él. Exageraron una pequeña dificultad en mi empresa hasta convertirla en una señal de inminente bancarrota. Le preocupó tanto que viajó varias veces entre Pekín y Hong Kong. Sin embargo, no se atrevió a contactarme. En cambio, preguntó en secreto por todas partes, usando innumerables contactos para ayudarme a superar los obstáculos. Capítulo 23. Esperé en silencio fuera del hotel donde asistía a una cena de negocios. Después de que la multitud se dispersó, saqué mi teléfono y marqué el número que hacía tiempo que había bloqueado, diciéndole que se diera la vuelta. Las lesiones que Hudson sufrió en el accidente de coche no eran algo que pudiera desaparecer en poco tiempo. Incluso en una distancia tan corta, cuando corrió hacia mí estaba un poco sin hálito. Después de la sorpresa inicial, se calmó rápidamente y me saludó. ¿Cuánto tiempo sin verte? Incluso las relaciones más rotas pueden comenzar con esas 4 palabras. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sonreí y respondí. Parece que tu rehabilitación va bien. El reencuentro hostil que había imaginado no ocurrió. Todo permaneció en calma, pero cuando mi mirada se desvió ligeramente, noté que sus dedos se frotaban de forma antinatural, contenida e incómoda. Entre nosotros, las largas cortesías nunca eran apropiadas, así que hablé directamente. Hablemos. El hotel preparó rápidamente una sala de reuniones, despidiendo al personal no relacionado y dejándonos solos, 2 excónyuges que ya habían tomado el mismo camino a mitad de camino. Sé de la ayuda que me has estado dando tras bambalinas, dije. Aunque lo aprecio, por favor no lo vuelvas a hacer, respondió Hudson en un tono profesional. No lo hago para atribuirme méritos ni para reírme de ti, simplemente sé que te debo mucho, así que siempre que tenga una oportunidad de ayudarte lo hago. No deberías sentirte presionado por ello, pero ya te has convertido en una carga para mí. Tus acciones están haciendo que la gente malinterprete nuestra relación. Algunas personas incluso han empezado a llamarme la señora Hudson de nuevo, pero tú sabes mejor que nadie que ya no hay ninguna posibilidad entre nosotros. Esas especulaciones me dan asco e interfieren en mi vida diaria. Continué. Ya estamos divorciados. Es mejor que interactuemos lo menos posible, preferiblemente en nada. Por una vez Hudson parecía algo destrozado. Su respiración se hizo más pesada, su voz tembló ligeramente. Cuando estaba haciendo rehabilitación en el hospital, el paciente programado antes que yo también era alguien que había tenido un accidente de coche. Tenía una hija. Su esposa traía a su hija a visitarlo todos los días. La pequeña soplaba sobre sus heridas para aliviar el dolor y le pedía al médico que fuera delicado. Su esposa seguía recordándole al médico que fuera más despacio. Le dijo que no se preocupara por el dinero y se concentrara en recuperarse. Capítulo 24. En aquel entonces, verlos me hacía sentir mal por dentro. Tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, seguía pensando, si no hubiera sido tan bastardo, podríamos haber tenido una vida así también. Rita, si digo que no me arrepiento de nada entre nosotros, sería una mentira. Por eso quiero intentarlo de nuevo. Aunque no puedas aceptarme ahora, podemos ir despacio. De acuerdo. No, me negué con firmeza. No hay necesidad de que me transfieras tu culpa por el niño. No es solo por el niño, se apresuró a explicar, pero le resultaba difícil justificar lo que había hecho entonces. De todas formas, no era una vaga ambigüedad, era una verdadera traición. Dije con calma, tu cambio me parece abrupto. Es como si solo valoraras al niño y yo fuera simplemente el recipiente que lo llevó. Así que me muestras una preocupación incidental. Eso es incómodo y es insultante. Mientras sueñas con una vida feliz, ignoras mi dolor. Supones que el tiempo lo atenuará y que al final te daré la vida que deseas. Hudson, eso es de muy mala educación. El hombre sentado frente a mí empalideció instantáneamente. Todo lo que había sucedido en el pasado le bloqueaba cualquier posibilidad de escape. Ni siquiera se atrevió a decir que quería cuidar de mí como antiguo alumno de mi abuelo. Pero ¿a quién podía culpar? Solo a sí mismo. Ya convertiste la disculpa de tu familia en dinero y la acepté, así que espero que no te metas más en mi vida. Me incomoda y a mi novio también le molesta mucho. Hudson miró hacia arriba. Siempre había creído que por muy época que pareciese el pasado, los más de 10 años de relación entre nosotros significaban que nunca nos separaríamos del todo. Pero olvidó una cosa. Rita siempre había sido una persona llena de coraje. En aquel entonces se atrevió a arriesgar su vida en un matrimonio lejos de más, del que todos dudaban. Se atrevió a quemar los puentes que dejó atrás y cortar el pasado por completo. Ahora, por supuesto, también se atrevía a seguir adelante sin temer el dolor que él le había causado. Solo en ese momento se dio cuenta finalmente. Nadie espera a nadie por siempre. Capítulo 25. Mi relación con Kevin fue completamente inesperada. Su padre era extremadamente rico y trataba a mi empresa como un jardín de infancias. Kevin básicamente estaba haciendo una pasantía respaldada por el dinero de la familia. Empezó como mi asistente, manejando correctamente tanto los asuntos grandes como pequeños. A pesar de tener un rostro tan joven y guapo, vestía trajes negros oscuros todos los días y siempre parecía serio. Trabajábamos bien y poco a poco nuestras vidas se entrelazaron cada vez más. Su apariencia era elegante e intimidante. Yo había supuesto que en privado debía ser del tipo frío y distante, pero sorprendentemente le encantaban los dulces. En nuestra primera cita, resultó ser un jueves loco. 8 tartales de Eggo con cola, se las comió sin esfuerzo, sin siquiera decir que estaban demasiado dulces. No pude evitar levantar el pulgar en señal de admiración. Realmente impresionante. Incluso la cita en sí fue accidental. Cuando la empresa atravesaba dificultades, él se había volcado a ayudar mucho. El día que el proyecto se finalizó con éxito, repartí gruesos sobres rojos a todos los empleados. Solo él no se quiso tomar uno. Sorprendida, le pregunté qué quería en su lugar. Dijo que quería una cita. Después de dudar un momento, acepté. No era un empleado cualquiera. Pasara lo que pasara, tenía que considerar la reputación de su padre. Pero tan pronto como terminó la cita, lo trasladé lejos de mi lado. Lo envié a una sucursal lejana. Todos éramos adultos. Fingir no entender esos sentimientos vagos sería ridículo. Si no tienes la intención de empezar algo, no debes dar esperanzas. Esa siempre había sido mi regla. Cuando le informé a Kevin sobre la transferencia, se quedó paralizado por un momento. No dijo nada. Simplemente completó el proceso de traspaso y se fue. La siguiente vez que lo vi fue 3 meses después, en la reunión trimestral de informes y el evento de integración de equipos para todas las sucursales. Su piel se había bronceado un poco. Se sentó en el asiento que le habían asignado sin mostrar ninguna expresión inusual. Después de que terminó el evento de integración de equipos, regresé al hotel para darles instrucciones para que se encargaran de los asuntos restantes. Fue entonces cuando vi a Kevin sentado solo, borracho. Tenía la cabeza agacha y las piernas abiertas, la corbata y el cuello de la camisa desabrochados y la mirada perdida mientras se desplomaba en la silla. Me acerqué y le di una palmada. Cuando levantó la vista y vio que era yo, bufó de con rabia en el aire. Eso me dejó completamente confundido.
confundido, pero parecía agraviado. Seguía diciendo que le había hecho daño. Por favor, no digas tonterías. Junté las manos, genuinamente temeroso de escuchar algún rumor terrible en la oficina al día siguiente. Inesperadamente se enojó más aún. Lo olvidaste otra vez. Dijiste en la oficina que parezco una mosca de cabeza verde. Apreté los dientes. Los labios con culpabilidad. En su primer día de trabajo, había llegado montado en una llamativa motocicleta. Todos los demás dijeron que se veía genial. Solo yo pensé que su casco parecía una mosca. Kevin continuó quejándose. Pasé un mes entero preocupándome en casa solo para causar la primera impresión perfecta en ti. Incluso me quedé despierto toda la noche armando ese atuendo. ¿Y dijiste que parecía una mosca? Una mosca de cabeza verde. Parecía que aún tenía mucho más que decir, así que rápidamente lo arrastré lejos. Reservé una habitación para él en la recepción. Como no pude encontrar a nadie que lo cuidara, no tuve más remedio que quedarme. Estaba enérgico. Incluso borracho, se negaba a dormir y hablaba sin parar. Empezó a hablar de su infancia. Me acusó de romper una promesa. Dijo que cuando era pequeño le había prometido que cuando creciera nos casaríamos. Incluso se quejó de que ya no me acordaba de él. En resumen, no paraba de criticarme. Más tarde, cuando se le pasó un poco la borrachera, su mente se aclaró. Me miró y me preguntó qué pensaba. Para ser honesta, no tenía muchas ideas al respecto. Que le gustara era asunto suyo. No tenía obligación de responder. Pero Kevin era realmente excepcionalmente guapo. Me quedé mirando su rostro por un momento y pensé en ello. Entonces le pregunté, podemos divertirnos un poco, pero el matrimonio está fuera de discusión. ¿Puedes aceptar eso? Un matrimonio desastroso no solo me había traumatizado, sino que también le había causado trastorno de estrés postraumático a mi familia. Creo que hay una alta probabilidad de que nunca vuelva a considerar el matrimonio. Kevin no dudó, apretó los dientes y asintió con la cabeza. Al día siguiente incluso completó una serie completa de exámenes médicos, sin enfermedades infecciosas, sin antecedentes penales, completamente sano. Capítulo 28. El amor de los jóvenes siempre es apasionado, avanzando imprudentemente. Muchas veces simplemente no podía soportarlo, pero esa sensación era sin duda refrescante para el cuerpo y la mente. Originalmente pensé que los jóvenes eran juguetones. Después de que pasara la fase de luna de miel, eventualmente iría a su manera. Pero inesperadamente pasó un año y luego otro. No es que nunca hubiéramos tenido discusiones acaloradas. En nuestro segundo aniversario, le pregunté sobre sus planes futuros. Me miró extrañado. Mis planes dependen de los tuyos. Así que, ¿planeas quedarte así conmigo para siempre, sin casarte? Kevin finalmente entendió. Se rió enojado. ¿Qué quieres decir? ¿Estás tratando de persuadirme para que rompamos y busquemos a otra persona? Generalmente tenía buen carácter, pero ni siquiera él podía aceptar que yo tratara nuestra relación de esa manera. Al día siguiente se fue enojado a un viaje de negocios al sur. Me apresuré tras él para convencerlo de regresar, y ese accidente me dejó embarazada de nuestro bebé. Como padre del niño tenía derecho a saberlo sin importar qué. Puse el informe frente a él. Por un momento la sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente se calmó. Todo depende de ti, siempre y cuando no afecte nuestra relación. Si das a luz, cuidaré de ti y del niño. Ya había tomado mi decisión. El médico dijo que mi cuerpo puede soportarlo, así que quiero tener al bebé. Pero el matrimonio está bien, interrumpió. Si no quieres casarte, seguiremos enamorados toda la vida. Kevin contactó a un abogado y agregó al niño a su testamento. Luego llamó a su padre y le dijo que agregara al niño al fideicomiso familiar. No pude evitar decirme con orgullo, mira Rita, tus buenos días están lejos de terminar. Capítulo 29. En la víspera de Año Nuevo, Hudson corrió regresando a la antigua casa familiar en el último momento. En los últimos años, la casa no había estado animada. Incluso en este día destinado a las reuniones, familiares se reunieron solo simbólicamente, completando mecánicamente las tradiciones habituales. Se sentó en el sofá dudando si debía enviarle a Rita un mensaje de felicitación de Año Nuevo. Esperaba una respuesta de ella. Sin embargo, tenía miedo de disturbar su estado de ánimo. Los pensamientos sin resolver lo ponían inquieto. Se levantó con la intención de ir al jardín a tomar aire fresco. Antes siquiera de acercarse, escuchó a su madre hablando por teléfono. Felicitaciones por tu boda. Recibí la invitación, pero mi situación es incómoda, así que no asistiré. El dinero para el regalo y el regalo de cumpleaños del bebé ya los preparé. Es solo una pequeña muestra de mi cariño. Por favor, no rechaces. La llamada no duró mucho. Hudson preguntó, ¿quién se casa? Su madre puso los ojos en blanco y respondió con calma, ¿la conoces, Rita? En el momento en que escuchó la respuesta, el corazón de Hudson se estremeció violentamente. Un zumbido llenó sus oídos mientras luchaba para procesar el significado de esas palabras. Su madre continuó hablando. Las chicas de hoy en día son más inteligentes que nosotros antes, o se dan cuenta pronto de que el matrimonio no es tan significativo, y si quieren un hijo simplemente lo tienen ellas mismas, o hacen lo que hizo Rita, encuentran un hombre joven y guapo. De esa manera el niño es sano y guapo, mucho mejor calidad que lo que producen los hombres viejos. Las palabras eran duras y dolorosas. Aún sin querer darse por vencido, volvió a preguntar, ¿quién se casa? Su madre lo miró con impaciencia. Te estás volviendo senil como tu abuelo, ya lo he dicho varias veces. Rita se casa con ese joven novio suyo, el alto y guapo. Hudson todavía tenía innumerables preguntas que quería hacer. Por ejemplo, ¿no había dicho que nunca volvería a considerar el matrimonio? ¿No había dicho que incluso si tuviera un hijo, solo mantendría una relación sin casarse? Pero al final todas esas preguntas se redujeron a una. ¿Realmente no me queda ninguna oportunidad? Capítulo 30. Fue solo a la bodega. Mientras servía copa tras copa de vino tinto, reprodujo un video. Era el blog de la boda que Rita había filmado. La cámara capturó la felicidad, grabando cada detalle y rincón de la ceremonia. Al final, la novia con su vestido de bodas apareció en la pantalla. Miró a la cámara y preguntó, esposo, ¿cómo crees que seremos dentro de 10 años? Como sea que se vea la felicidad, así nos veremos. El video terminó abruptamente allí. Hudson se reclinó, se apoyó contra el sofá con frustración. Renuente a aceptarlo, murmuró con amargura. ¿Cómo es que terminó así? Pero la respuesta estaba ahí mismo, dentro de él mismo. Capítulo 31. El día de la boda de Rita, Hudson no durmió en toda la noche. Intentó adormecerse con una cantidad abrumadora de trabajo, pero fue inútil. Mientras revisaba distraídamente su teléfono, vio de repente que la antigua casa con patio CJ1 de su maestro estaba en la venta. Encontró una excusa e inmediatamente reservó un boleto al norte. Cuando llegó, ya era de noche. De pie en el patio vacío, cada rincón guardaba recuerdos de él y Rita. El pequeño taburete de bambú que le había pertenecido cuando era joven seguía allí. Los
sacó y se sentó de nuevo en el patio. Bajo la luz menguante del atardecer, finalmente se atrevió a admitir que en realidad había esperado este final desde el principio. Tanto su mente racional como sus emociones simplemente lo estaban evitando. Ese año, cuando el caso de Camila llegó a los tribunales, ambas mujeres dijeron que lo sentían. Él había confundido ese arrepentimiento con una señal de reconciliación. Pensó que lamentaban que el conflicto continuara a escalar demasiado lejos, sin dejar espacio para retroceder. Pero en cambio, escuchó a Rita decirle a Camila: en aquel entonces era demasiado impulsiva. Después de abofetearte, debía haber sabido cuándo detenerme. No debía haber seguido desahogando mi ira. Debía haber aprovechado mejor la culpa de Hudson. Si lo hubiera hecho, habría ganado mucho más de lo que tengo ahora. Lo había dicho claramente. Fue quien se negó a enfrentarlo, eligiendo en cambio malinterpretar. Igual que antes, cuando malinterpretó sus acciones como acoso a Camila, debido a su poderoso entorno familiar. Enfurecido, defendió a otra mujer e hirió a Rita durante mucho tiempo. Ahora que tanto el amor como el odio se habían desvanecido, se había convertido en alguien completamente irrelevante para ella. Fotograma a fotograma, recreó el pasado en su mente. Justo cuando se estaba ahogando en esos recuerdos, su teléfono mostró de repente una solicitud de amistad. Kevin, usando su nombre real en línea, envió un mensaje: hermano, oficialmente me ascendieron hoy. Hudson no quería responder, pero el otro hombre era molestantemente persistente. Si no aceptaba la solicitud, Kevin seguía enviándola de nuevo y de nuevo. En el momento en que Hudson aceptó la solicitud, Kevin envió un video de inmediato. Mostró con orgullo una invitación de boda, señalando los nombres, Rita y el suyo. Luego, alzó una copa de vino hacia la cámara y dijo: gracias hermano, de verdad, gracias. Después de eso, se bebió la copa de un trago. Capítulo 32. El video terminó. Hudson estaba furioso. Entonces recordó que hoy era el día de la boda de Rita. No debía arruinárselo, pero aún no podía contener su ira. Sacó su teléfono y escribió en el chat: ¿estás enfermo? El mensaje fue enviado. Apareció un signo de exclamación rojo. Apareció un signo de exclamación. Se enfureció aún más. El otro bando se había burlado de él al máximo y ni siquiera le había dado la oportunidad de responder. Todos podían ver que había estado ciego, confundiendo una piedra sin valor con una perla y permaneciendo perdido en ese error durante tanto tiempo. Hudson se sentó solo en el patio vacío, observando cómo se desvanecía el último resplandor del atardecer, viendo a los pájaros cansados regresar a sus nidos. Todos ya habían seguido adelante. Solo él permanecía atrapado en esa tarde de verano, incapaz de escapar durante mucho tiempo.